Hablar de Marcos Witt es hablar de una de las figuras más influyentes de la música cristiana en español. Durante décadas, su voz acompañó bodas, funerales, reconciliaciones familiares y momentos de profunda fe en millones de hogares latinoamericanos. Pero detrás del escenario, detrás de los aplausos y de los himnos que marcaron generaciones enteras, existía un hombre lleno de heridas, dudas, silencios y una búsqueda constante de amor verdadero. Hoy, casado a los 63 años y envuelto nuevamente en rumores sobre su vida sentimental y familiar, muchos seguidores se preguntan quién es realmente Marcos Witt cuando las luces del escenario se apagan. ¿Quién fue el niño detrás del cantante? ¿Qué experiencias marcaron su manera de amar? ¿Por qué durante tantos años ocultó aspectos tan íntimos de su vida personal? La historia comienza lejos de los grandes auditorios. Nació el 19 de mayo de 1962 en San Antonio, Texas, en una familia profundamente religiosa. Desde muy pequeño estuvo rodeado de himnos, oraciones y prédicas. Su padre era ministro evangélico y su madre participaba activamente en la iglesia. Aquella atmósfera espiritual moldeó desde temprano el carácter del pequeño Marcos, aunque también le impuso una enorme presión emocional. Mientras otros niños soñaban con juegos o aventuras, Marcos creció escuchando que tenía un propósito especial. Esa frase, repetida constantemente por adultos y líderes religiosos, terminó convirtiéndose en una carga invisible. Desde niño aprendió a comportarse correctamente, a controlar sus emociones y a ocultar cualquier señal de debilidad. Muchos años después, él mismo admitiría en entrevistas que pasó gran parte de su juventud intentando satisfacer las expectativas de los demás. La infancia de Marcos no fue tan perfecta como muchos imaginaban. Aunque públicamente parecía formar parte de una familia ejemplar, en privado existían momentos de tensión, exigencia y sacrificios económicos. La vida pastoral obligaba constantemente a la familia a cambiar de entorno, adaptarse y comenzar de nuevo. Aquella inestabilidad dejó una huella profunda en el futuro cantante. Pero si hubo algo que verdaderamente marcó su vida, fue la pérdida de su padre cuando todavía era muy joven. La muerte de aquella figura paterna cambió completamente el rumbo emocional de Marcos Witt. De un día para otro, el niño alegre y soñador tuvo que enfrentarse al dolor, al miedo y a la incertidumbre. Muchos cercanos aseguran que desde ese momento comenzó a desarrollar un carácter reservado, incluso melancólico. Su madre se convirtió entonces en el gran pilar de la familia. Trabajó incansablemente para sacar adelante a sus hijos, mientras trataba de mantener viva la fe dentro del hogar. Marcos observaba en silencio aquel esfuerzo silencioso y, sin darse cuenta, empezó a relacionar el amor con sacrificio y sufrimiento. Esa idea lo acompañaría durante toda su vida sentimental. La música apareció como refugio emocional. Desde adolescente comenzó a tocar instrumentos y a participar en reuniones religiosas. Allí descubrió algo extraordinario. Cuando cantaba, la gente lloraba, sonreía y encontraba esperanza. Por primera vez sintió que tenía un lugar en el mundo. Sin embargo, detrás de aquella conexión espiritual también nacía una enorme ambición artística. Marcos quería llegar más lejos. No deseaba limitarse a cantar en pequeñas congregaciones. Soñaba con escenarios grandes, grabaciones profesionales y una música cristiana capaz de competir con cualquier producción internacional. Ese sueño, considerado imposible por muchos líderes religiosos conservadores de la época, despertó críticas desde muy temprano. Algunos lo acusaban de querer convertir la fe en espectáculo. Otros afirmaban que un joven tan carismático podía terminar desviándose del camino espiritual. Pero Marcos continuó adelante. Mientras muchos dudaban de él, pasaba noches enteras estudiando armonías, composición y producción musical. Durante esos años también comenzaron las primeras decepciones amorosas. Aunque pocas veces habló públicamente de ello, personas cercanas afirman que sufrió relaciones marcadas por la distancia emocional y la imposibilidad de llevar una vida normal. La presión religiosa hacía que cualquier relación sentimental estuviera constantemente vigilada por la comunidad. Marcos aprendió entonces a esconder sus sentimientos
y a construir una imagen pública casi perfecta. Esa dualidad empezó a definirlo. Por un lado, el joven predicador lleno de esperanza; por otro, un hombre inseguro que temía decepcionar a quienes lo admiraban. Aquella contradicción sería clave en el futuro de su carrera y también en sus relaciones familiares. Con apenas 20 años, Marcos Witt ya comenzaba a llamar la atención dentro del mundo evangélico latinoamericano. Su voz diferente, su manera moderna de interpretar alabanzas y su facilidad para conectar con el público juvenil lo convirtieron rápidamente en una figura emergente. Pero el éxito todavía estaba lejos. Vivió años de sacrificios económicos, viajes agotadores y escenarios improvisados. En más de una ocasión, tuvo que dormir en casas prestadas o viajar durante horas para cantar frente a pequeños grupos de personas. Sin embargo, nunca abandonó su sueño. Quienes convivieron con él en esa etapa recuerdan a un joven obsesionado con alcanzar excelencia musical. Podía repetir una canción durante horas hasta conseguir el tono perfecto. Aquella disciplina extrema impresionaba a unos y preocupaba a otros. Muchos pensaban que Marcos llevaba sobre sus hombros una necesidad constante de aprobación. Y quizá era cierto, porque detrás de cada aplauso, Marcos seguía siendo aquel niño que perdió demasiado pronto a su padre y que intentaba demostrarle al mundo que merecía ser amado. Sin saberlo todavía, todos esos dolores, sacrificios y silencios terminarían construyendo al hombre que décadas más tarde sorprendería al público con confesiones inesperadas sobre el amor, la familia y una nueva etapa de su vida sentimental. Pero antes de llegar a ese momento, Marcos Witt tendría que enfrentarse a la fama, al poder, a las críticas y a las decisiones que cambiarían para siempre su imagen pública. Después de años cantando en iglesias y eventos modestos, Marcos comprendió que la música religiosa necesitaba evolucionar. Mientras muchos artistas cristianos mantenían producciones sencillas y tradicionales, él soñaba con espectáculos modernos, iluminación profesional, grandes coros y arreglos musicales comparables a los de artistas seculares famosos. Esa visión provocó admiración, pero también críticas feroces. Marcos Witt dejó de ser solamente un cantante. Se convirtió en empresario, productor, mentor y figura espiritual para millones de personas. Sus conciertos empezaron a reunir multitudes impresionantes. Las entradas se agotaban rápidamente, y sus discos circulaban por iglesias, casas y estaciones de radio religiosas de todo el continente. Canciones como Temprano yo te buscaré, Tu fidelidad, Gracias, Renuévame, y muchas otras se transformaron en himnos modernos. Para millones de creyentes, la voz de Marcos acompañaba momentos profundamente íntimos. Reconciliaciones familiares, enfermedades, despedidas y crisis personales. Su música logró algo poco común: unir emoción humana con espiritualidad. Pero mientras el público veía éxito, aplausos y reconocimiento, detrás del escenario comenzaba a crecer una enorme presión emocional. Marcos ya no era solamente un músico, se había convertido en símbolo de fe. Y cuando una persona es elevada a ese nivel, cualquier error puede convertirse en escándalo. Los viajes constantes comenzaron a afectar su vida personal. Pasaba semanas enteras lejos de casa, rodeado de compromisos, entrevistas y responsabilidades ministeriales. Dormía poco, trabajaba sin descanso y rara vez tenía tiempo para sí mismo. Personas cercanas aseguran que aquella rutina terminó afectando profundamente su estabilidad emocional. Aún así, la fama continuó creciendo. Marcos Witt empezó a recibir premios internacionales y reconocimientos históricos dentro de la música cristiana. Sus producciones alcanzaron ventas extraordinarias y logró conquistar incluso mercados donde el género religioso tenía poca presencia. Muchos medios comenzaron a llamarlo el rostro más importante de la música cristiana en español. Sin embargo, el éxito también despertó envidias y divisiones dentro del propio mundo evangélico. Algunos pastores criticaban el lujo de ciertas producciones, mientras otros cuestionaban la cercanía de Marcos con celebridades y figuras influyentes fuera del ámbito religioso. Para muchos seguidores conservadores,
La imagen del cantante comenzaba a alejarse de la humildad que predicaba en sus canciones. A medida que la fama crecía, también aumentaban los rumores sobre conflictos internos dentro de su círculo cercano. Algunas personas afirmaban que el artista había cambiado con el paso de los años. Lo describían como alguien más reservado, desconfiado e incluso agotado emocionalmente. La presión de mantener una imagen perfecta comenzaba a pasar factura. Durante esa etapa también enfrentó momentos difíciles dentro de la industria cristiana. Nuevos artistas aparecían constantemente, y las generaciones más jóvenes comenzaban a consumir otros estilos musicales. Algunos medios llegaron a insinuar que la época dorada de Marcos Witt estaba terminando. Sin embargo, lejos de desaparecer, logró reinventarse una vez más. Adaptó sonidos, renovó su imagen y continuó llenando auditorios. Esa capacidad de sobrevivir a los cambios generacionales fortaleció aún más su legado. Para millones de personas, Marcos ya no era solamente un cantante. Era una institución dentro de la música cristiana latina. Pero el precio de esa permanencia fue enorme. Su vida privada empezó a desmoronarse lentamente bajo el peso de la fama. Los sacrificios familiares, las ausencias y los silencios comenzaron a dejar heridas difíciles de sanar. Y aunque públicamente seguía predicando esperanza, amor y fidelidad, en privado empezaban a surgir preguntas que lo perseguirían durante años. Había sacrificado demasiado por su carrera. ¿Valía la pena el éxito si la vida personal comenzaba a fracturarse? ¿Quién estaba realmente a su lado cuando los reflectores se apagaban? Su matrimonio fue durante mucho tiempo uno de los temas menos comentados por el cantante. Siempre intentó mantener a su familia lejos del escándalo mediático. Sin embargo, personas cercanas aseguran que esa decisión no nació únicamente de la discreción, sino también del miedo. Miedo a que cualquier crisis familiar terminara afectando la imagen espiritual que había construido durante décadas. Las giras interminables comenzaron a crear una separación silenciosa dentro del hogar. Marcos pasaba gran parte del año viajando entre países, conciertos, conferencias y reuniones ministeriales. Aunque intentaba mantenerse presente como padre y esposo, la realidad era mucho más complicada. Las ausencias constantes provocaron momentos de soledad, incomprensión y desgaste emocional. Quienes convivieron con la familia durante aquellos años recuerdan que existían largos periodos donde la comunicación se volvía fría y distante. El cantante se refugiaba cada vez más en el trabajo, mientras los problemas familiares crecían lentamente detrás de las puertas cerradas. Pero como ocurre con muchas figuras públicas, la necesidad de mantener una imagen impecable impedía mostrar cualquier señal de fragilidad. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores sobre crisis sentimentales y posibles conflictos dentro del matrimonio. Aunque nunca fueron confirmados oficialmente, las especulaciones crecieron debido al cambio emocional que muchos notaban en Marcos Witt. Su carácter parecía más serio, más reservado y profundamente cansado. Algunas personas cercanas afirman que el artista llegó a sentirse atrapado entre dos mundos completamente diferentes: el líder admirado por millones y el hombre vulnerable que necesitaba amor, comprensión y tranquilidad emocional. Esa lucha interna terminó afectando no solamente su matrimonio, sino también su relación con algunos familiares y personas cercanas. Las especulaciones aumentaron todavía más cuando comenzaron a circular versiones sobre una nueva etapa familiar en su vida. La posibilidad de un bebé recién nacido alrededor de una figura pública de más de 60 años provocó sorpresa, admiración y también críticas intensas en redes sociales. Algunos seguidores celebraron la idea de que Marcos hubiera encontrado nuevamente felicidad después de tantos años de sacrificios personales, pero otros cuestionaron duramente aquella nueva etapa sentimental, asegurando que no coincidía con la imagen tradicional que durante décadas había defendido públicamente. Las críticas afectaron profundamente al cantante. Personas cercanas afirman que atravesó momentos emocionalmente difíciles al sentir que parte del público que lo admiró durante años ahora lo juzgaba sin conocer realmente su historia personal. Aquello despertó antiguas heridas relacionadas con la necesidad constante de aprobación. Sus canciones comenzaron a reflejar esa transformación interior. La nostalgia, el perdón
El arrepentimiento y la búsqueda de paz emocional aparecieron con más fuerza en sus discursos y presentaciones. Muchos seguidores interpretaron esos cambios como señales de un hombre que finalmente estaba enfrentando sus propios dolores internos. Marcos Witt entendió entonces algo doloroso. Durante décadas había ayudado espiritualmente a millones de personas, pero todavía no lograba sanar completamente ciertas heridas dentro de su propio hogar. Aún así, lejos de desaparecer públicamente, decidió mantenerse firme. Sabía que su historia personal estaba siendo observada, comentada y juzgada constantemente. Pero también comprendía que ya no podía seguir escondiendo quién era realmente detrás del personaje público. Y sería precisamente esa decisión la que abriría las puertas al momento más polémico de toda su carrera: las críticas, los escándalos y las revelaciones que amenazarían con destruir la imagen impecable que construyó durante décadas frente al público latinoamericano. Durante décadas, Marcos Witt fue considerado una de las figuras más respetadas dentro de la música cristiana en español. Su imagen parecía intocable. Para millones de personas representaba disciplina, espiritualidad y coherencia moral. Pero cuando comenzaron a circular rumores sobre una nueva relación sentimental, un matrimonio a los 63 años y la posibilidad de un bebé recién nacido en su vida, el impacto mediático fue inmediato. Pero detrás de todas aquellas críticas existía algo más profundo. El público no estaba reaccionando únicamente a su vida amorosa. En realidad, muchas personas sentían que el personaje perfecto que admiraron durante años comenzaba a mostrar grietas humanas. Y para quienes habían colocado a Marcos en un pedestal espiritual, aceptar esa humanidad resultaba incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, el cantante parecía emocionalmente vulnerable frente a la opinión pública. Personas cercanas aseguran que los ataques en redes sociales lo afectaron profundamente. Aunque intentaba mantenerse sereno en público, en privado atravesó momentos de ansiedad, tristeza y decepción. Algunos antiguos seguidores llegaron incluso a acusarlo de traicionar ciertos valores que predicaba en sus canciones y conferencias. Las críticas fueron especialmente duras porque provenían precisamente del mismo público que durante décadas lo convirtió en símbolo de fe. Sin embargo, también surgió una ola de apoyo inesperada. Miles de personas comenzaron a defender su derecho a vivir una vida auténtica. Muchos argumentaban que Marcos Witt no era un personaje perfecto, sino un ser humano que había pasado años sacrificando su vida personal por servir a otros. Fue entonces cuando el cantante decidió romper parcialmente el silencio. En varias apariciones públicas, dejó entrever que durante mucho tiempo vivió intentando satisfacer expectativas ajenas, ocultando emociones y necesidades personales para proteger una imagen pública que terminó consumiéndolo emocionalmente. La confesión más impactante llegó cuando insinuó que había descubierto el verdadero significado del amor mucho más tarde en su vida. Sus palabras generaron enorme polémica, porque muchos interpretaron que estaba reconociendo vacíos emocionales en etapas anteriores de su vida familiar. Pero mientras las críticas crecían, también lo hacía una nueva percepción pública sobre él. Paradójicamente, muchas personas comenzaron a sentirse más identificadas con Marcos Witt, precisamente porque ahora mostraba debilidad, dudas y humanidad. Durante años había sido visto casi como una figura inalcanzable. Ahora aparecía como un hombre cansado, marcado por sacrificios emocionales y dispuesto a reconocer que el éxito profesional no siempre trae plenitud personal. Aún así, las polémicas continuaron. Algunos sectores religiosos cuestionaron decisiones relacionadas con su vida privada y comenzaron a distanciarse públicamente de él. Ciertos líderes dejaron de invitarlo a eventos importantes y aparecieron rumores sobre divisiones internas dentro del mundo cristiano latinoamericano. El cantante entendió entonces que cualquier decisión personal tendría consecuencias inevitables sobre su legado público. Pero lejos de retroceder, eligió mantenerse firme. Personas cercanas aseguran que por primera vez en décadas dejó de vivir exclusivamente para agradar a los demás. Esa transformación también impactó su música. Sus interpretaciones comenzaron a sentirse más íntimas, más emocionales
y menos estructuradas alrededor de la perfección espiritual. Había dolor en su voz, pero también honestidad. Y aunque las críticas jamás desaparecieron completamente, Marcos Witt logró algo inesperado: transformar el escándalo en una conversación sobre el peso emocional de la fama religiosa, la fragilidad humana y el derecho de cualquier persona a buscar amor y felicidad, incluso después de los 60 años. Muchos de sus seguidores comenzaron entonces a comprender algo que antes parecía imposible aceptar. Marcos Witt no era únicamente un líder espiritual, sino también alguien que pasó décadas luchando contra sus propias heridas internas. La presión de mantener una imagen impecable lo llevó durante años a esconder emociones, callar conflictos y cargar responsabilidades demasiado pesadas. A medida que envejecía, esa carga se volvió cada vez más difícil de sostener. Personas cercanas aseguran que en sus conversaciones privadas, Marcos hablaba con frecuencia sobre arrepentimientos. No necesariamente arrepentimientos relacionados con la música o el ministerio, sino con el tiempo perdido, las ausencias familiares y ciertos vínculos emocionales que jamás logró sanar completamente. La fama le dio reconocimiento mundial, pero también le robó momentos irrepetibles con personas importantes en su vida. Durante años creyó que sacrificarlo todo por su propósito espiritual era el camino correcto. Pero la madurez terminó mostrándole que incluso quienes ayudan a millones de personas también necesitan sentirse acompañados y comprendidos. Fue precisamente esa búsqueda emocional la que terminó acercándolo a una nueva etapa sentimental en su vida. Más allá de los rumores, de las críticas y de las especulaciones mediáticas, Marcos parecía decidido a vivir sus últimos años con mayor honestidad emocional, incluso si eso implicaba romper expectativas construidas durante décadas. Muchos medios intentaron convertir su historia en un escándalo permanente. Pero con el paso del tiempo, gran parte del público comenzó a mirar la situación desde otra perspectiva. Ya no veían solamente al ídolo religioso, veían a un hombre que, después de tantos años dedicado a servir a otros, intentaba finalmente encontrar paz para sí mismo. Esa transformación emocional también cambió la relación con sus seguidores. Curiosamente, algunos de los fanáticos que más lo criticaron terminaron reconociendo el valor de mostrarse vulnerable públicamente. Porque en una industria donde muchas celebridades viven escondiendo sus errores, Marcos Witt eligió exponerse al juicio público antes que seguir fingiendo perfección. Sus últimas apariciones públicas reflejaban precisamente esa evolución. Había menos discurso institucional y más sinceridad humana. Su mirada transmitía cansancio, pero también cierta tranquilidad interior que antes parecía ausente. En cada concierto, en cada entrevista y en cada canción reciente, daba la impresión de que el cantante ya no estaba intentando impresionar a nadie. Simplemente quería dejar un mensaje final. La vida no se trata de ser perfecto, sino de aprender, caer, levantarse y reconocer los propios errores antes de que sea demasiado tarde. Y que el amor, la familia milla y la necesidad de sentirse comprendido siguen siendo esenciales incluso para quienes parecen tenerlo todo. Hoy, mientras algunos continúan criticándolo y otros lo defienden apasionadamente, Marcos Witt permanece como una de las figuras más influyentes y discutidas de la música cristiana latinoamericana. Su historia dejó de ser únicamente la de un cantante exitoso. Se convirtió en el retrato de un hombre que pasó gran parte de su vida intentando equilibrar fe, fama y emociones personales. Quizá nunca logre escapar completamente de las polémicas. Quizá muchos seguidores jamás acepten ciertas decisiones de su vida privada. Pero incluso sus detractores reconocen algo imposible de negar. Pocas voces marcaron tanto la historia de la música cristiana en español como la suya. Y mientras sus canciones continúan sonando en iglesias, hogares y corazones de millones de personas, queda una sensación difícil de ignorar. Más allá de los errores, de las críticas y de las controversias, Marcos Witt logró dejar una huella que probablemente sobrevivirá al paso del tiempo. Porque los artistas verdaderamente importantes no son aquellos que nunca se equivocan.